Esta conferencia comenzará a grabarse. No hacer nada extenso ni nada profundo, sino que aquellas personas que nunca, sobre todo, no han tenido un contacto con la geología planetaria puedan llevarse unas pinceladas y, sobre todo, puedan hacer una pequeña reflexión sobre esta ciencia que en las últimas décadas pues está tomando una inercia, o esta rama de la geociencia que está tomando una inercia pues realmente impresionante, ¿no? Sobre todo gracias a las excepcionales misiones planetarias en las que, por supuesto, pues España tiene grandes científicos participando en ellas. Bueno, lo primero, para empezar, me gustaría hacer una definición rápida de qué es la geología planetaria. La geología planetaria no es más que una rama de la geología, prácticamente igual que la geología se dedica pues al estudio de nuestro planeta, de su origen, de su formación, de su composición, de los procesos internos, externos que tienen lugar en nuestro planeta. Bueno, pues la geología planetaria hace lo mismo, pero sobre los demás cuerpos sólidos del sistema solar. Cuando hablo de cuerpos sólidos me refiero pues al resto de planetas que tienen una superficie sólida, como pueden ser Mercurio, Venus, Plutón, que es un planeta enano, o por ejemplo los asteroides, pues Vesta, yo qué sé, Pallas, bueno, en fin, todos los asteroides que hay, así a bote pronto los primeros que se me han ocurrido, o también los satélites de los gigantes gaseosos, ¿no? Que se están demostrando que son también lugares muy interesantes para la exploración de la geología planetaria desde el punto de vista, pues digamos, a una geología más parecida a la Tierra, pero también desde el punto de vista más parecido pues a una geología un poco más rara, basada sobre el hielo más que sobre la roca, y por supuesto tampoco me podía olvidar de los cometas, ¿no? Que también han jugado seguramente un papel fundamental en el origen y formación de nuestro sistema solar, ¿no? A muchísimos niveles. Y básicamente eso es de los que les quería hablar. Pero sobre todo, quiero evangelizar mucho sobre la geología planetaria, porque es una ciencia que no es una ciencia pura, no es matemática, no es física, ni siquiera tampoco ya es geología. Es una ciencia que requiere de muchísimas otras ciencias para poder seguir trabajando. Necesita de la física para crear todos esos modelos fantásticos sobre la formación y evolución de los planetas, necesita la química para hacer modelos sobre la formación muchísimas veces de las rocas, tanto de las ígneas como de las sedimentarias, pero que hoy, bueno, pues cada vez hacemos modelos mucho más complejos porque tenemos muchos más datos y mucho mayor conocimiento. De la meteorología y de la climatología para poder saber cómo se produce la erosión en muchas rocas, sobre todo los cuerpos que tienen atmósfera, como puede ser Titán o como pueden ser Marte, aparte obviamente de la Tierra o de Venus. Y bueno, muchísimas otras cosas, ¿no? Tenemos la ciencia de la biología de nuestro planeta, por ejemplo, es un gran formador de rocas, ¿no? Al final, todos los seres vivos, bueno, muchos de los seres vivos, sobre todo aquellos que viven en los mares y en los océanos, pues muchos acaban formando parte de las rocas. Bueno, y quién sabe si en algún momento vamos a encontrar alguna roca que tenga contenido biológico más allá de las fronteras de nuestro planeta. Y bueno, sobre todo también las matemáticas, ¿no? Porque todos los modelos que hacemos obviamente están basados en la física y en las matemáticas y son fundamentales. Y eso lo hace una ciencia quizá, pues, no sabría cómo decirlo, muy frontera, muy límite, muy mestiza, entre muchas otras, y que hace pues, que tengamos que trabajar pues, con una gran cantidad de científicos que muchas veces lo que estudiamos nosotros y lo que estudian ellos no tienen mucho parecido, ¿no? Pero sin su visión y sin la nuestra sería a veces muy difícil comprender cómo funciona el sistema solar. Geología planetaria hacemos hoy. Hace 100 años no podíamos hacer geología planetaria. ¿Por qué? Porque hace 100 años, como mucho,
veíamos puntos en el cielo, no podíamos ver cosas en la superficie de los planetas, más allá de la Luna. Es decir, podíamos ver la Luna ya con telescopios, obviamente, con bastante detalle, pero más allá de la Luna no podíamos ver nada más, ni imaginarnos nada más. De hecho, bueno, los dibujos, se me ocurren dibujos de los años 30 del siglo pasado, ¿no? De Marte, en los cuales la superficie de Marte muy poco se parece a la imagen que tenemos hoy, gracias a los buenos telescopios que tenemos, pero también a las misiones espaciales que han llegado hasta su órbita y a la superficie. Por cierto, todas las imágenes, menos las que ponga explícitamente debajo, son de la página web de la NASA. La geología planetaria, de hecho, podríamos decir que prácticamente nace en los años 50 y 60. ¿Cuándo? Pues cuando empezamos a ir más allá de nuestras fronteras, pues a tomar muestras de mano, podemos llevar misiones espaciales. Los primeros astronautas que van a ir a la Luna en las misiones Apolo tienen que saber qué muestras recoger, ¿no? Porque de hecho hasta la misión Apolo 17 no va un geólogo a la Luna, entonces era muy difícil saber cuáles eran las muestras más interesantes si uno nunca había tenido un contacto con la geología. Para ello fue fundamental pues la visión siempre vanguardista y futurista de alguien como la persona que hay en la imagen de la izquierda, que es Eugene Shoemaker, que murió a finales del siglo pasado, que iba a ir a la Luna, pero no pudo porque tenía una enfermedad renal crónica y no pudo ser finalmente astronauta de las misiones Apolo, pero fue uno de los grandes entrenadores de aquellos astronautas que fueron al espacio. Pero también fue uno de los padres de la geología planetaria. ¿Por qué? Porque gracias a él, por primera vez nos dimos cuenta de que muchos de los cráteres que habían en nuestro planeta, bueno, tampoco muchos, pero bastantes de los cráteres que habían en nuestro planeta, no solamente estaban formados por la actividad volcánica, sino que habían caído asteroides y cuerpos más pequeños sobre la superficie de nuestro planeta, pues generando cráteres como estos, ¿no? Y además, todo esto ocurre en un contexto también muy relacionado con pues, el desarrollo del programa nuclear norteamericano. Estamos hablando de los años finales de los años 40, la búsqueda de los recursos de uranio, esas primeras pruebas nucleares que empiezan a generar minerales de una manera artificial y que se parecen mucho, esos minerales y esas rocas, a lo que encontrábamos precisamente en estos cráteres. Y bueno, fue este señor un poco el que da ese pequeño empujón más todavía que le faltaba para despegar a la geología planetaria. Al final la Tierra era un planeta más que estaba sometido a otras fuerzas que no solamente eran las internas de nuestro planeta, sino que de nuevo podíamos sufrir impactos y bueno, sobre eso también hablaremos ahora un poco más tarde. Hoy en día tenemos muchísima suerte, tenemos mucha suerte porque podemos viajar a esos planetas. Da igual que vayamos a la Luna, como tenemos en esta imagen de Harrison Smith, en la misión Apolo 17, con un pedrusco inmenso que pudo estudiar con gran nivel de detalle, o bien pues con misiones como la del Perseverance y la del Ingenuity, que son capaces de ir a Marte, no son un geólogo, no pueden moverse con la misma destreza que una persona, pero bueno, tienen grandes instrumentos que son capaces de analizar las rocas, que son capaces de ver su textura, también con un gran nivel de detalle, porque tienen pues digamos una lupa de mano, tienen una especie de telescopio con un láser que es capaz de sacar análisis de rocas que están pues no en contacto, sino un poco más lejos, y eso nos permite por primera vez empezar a reconocer la geología de otros cuerpos, también desde su superficie, no solamente desde arriba viendo las imágenes, aunque para nosotros muchas veces sin la información de las imágenes no podríamos hacer mucha geología porque nuestro sentido prioritario siempre es la geología y el que nos ayuda muchas veces a reconocer todas esas relaciones entre formas, texturas y rocas es precisamente la visión. Lo que hemos descubierto, quizá sobre todo desde los años 60 hasta ahora, del siglo pasado hasta ahora, es que el sistema solar es un lugar muy diverso, es un lugar muy diferente al que teníamos en nuestra imaginación. Cuando empezamos a salir al espacio, pensábamos que el sistema solar era un sistema solar frío, yermo, sin apenas actividad geológica. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que, bueno, todo nuestro conocimiento, todo nuestro paradigma sobre el funcionamiento del sistema solar ha ido cambiando. Y no solamente ha ido cambiando, sino que semana a semana, cuando vamos viendo los nuevos artículos que van saliendo, vemos que han cambiado muchísimo. Tenemos una gran diversidad, por un lado, en el tipo de cuerpos que encontramos en el sistema solar. Tenemos cometas, tenemos asteroides, tenemos planetas enanos, tenemos satélites de los gigantes gaseosos, tenemos gigantes gaseosos, pero con sistemas de anillos que están formados por sustancias sólidas, ya sean por partículas de hielo, de polvo y por satélites muy pequeños. Y eso nos hace que tengamos una gran cantidad de cuerpos con una historia muy diferente, con relaciones muy diferentes entre sí y que nos pueden hablar sobre el origen del sistema solar, sobre su evolución, pero también contarnos una historia muy interesante de cómo se ha podido dar lugar a toda esta gran diversidad de cuerpos que vemos en el sistema solar. Una de las grandes cuestiones que siempre hemos necesitado saber sobre el sistema solar es precisamente su edad, ¿no? Porque primero tenemos que ver en qué marco temporal nos movemos. ¿El sistema solar ha existido siempre? ¿Ha estado el sistema solar desde el principio del universo existiendo? Bueno, hoy sabemos que no, que el sistema solar tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años. ¿Cómo sabemos eso principalmente? Pues
lo primero que se me ocurre es a través del estudio de los meteoritos. ¿Por qué? Porque los meteoritos en muchos casos son precisamente esos restos bueno, son trozos sobre todo de asteroides, aunque también caen algunos nos han caído de algunos planetas, como por ejemplo de Marte, o también incluso de la Luna, pero la mayoría de los meteoritos proceden de asteroides que hay en nuestro sistema solar, y esos asteroides son, la mayoría de los casos, el resto de lo que quedó de la formación del sistema solar y que no acabó formando grandes planetas. Es cierto que algunos asteroides han tenido una evolución posterior y han tenido procesos que los han ido alterando a través de colisiones, a través de alteración acuosa, etcétera, pero hay muchos que están todavía en su estado primitivo, que han cambiado muy poco desde su formación. Bueno, pues estudiando estos meteoritos, estudiando los isótopos radiactivos que tienen en su interior y pudiendo establecer una fecha, hemos sido capaces de poder conocer con gran nivel de detalle cuál ha sido precisamente la edad de nuestro sistema solar, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos unos meteoritos aquí metálicos. Aquí tenemos una condrita carbonácea, se ven muy bien los fragmentos, las cóndrulas así redondeadas. Aquí tenemos un meteorito metálico. Ya somos capaces no solamente de ver meteoritos en la Tierra, ¿no? Sino que a veces estamos en Marte con el rover conduciendo y nos encontramos meteoritos en su superficie. Por ejemplo, en ese caso sabemos que es un meteorito que nos hemos encontrado en Marte con respecto al resto de rocas que hay en Marte, que es un desierto bastante pedregoso, porque es un bloque metálico, no es un meteorito principalmente formado por hierro y por níquel, y destaca realmente sobre todas las rocas que hay alrededor, ¿no? Y también tenemos meteoritos en la Tierra de otros planetas, como por ejemplo este de aquí, el ALH 84001, que es un meteorito muy famoso porque fue ese meteorito que a finales de los años 90 algunos científicos dijeron que habían descubierto posibles formas de vida en su superficie y en su interior, ¿no? Y que es un meteorito de Marte que cayó a la Tierra. Y eso, bueno, pues a veces cuando no podemos traer muestras de otros planetas, tenemos que confiar en que la suerte haya sido capaz de traernos esas muestras hacia nosotros, ¿no? Y esta, bueno, pues en este caso fue una de ellas. Pero hoy en día también poco a poco vamos empezando a traer muestras de otros sitios. ¿Del primer lugar del que trajimos muestras? Pues fue sobre todo de la Luna, a través del polvo o a través de las rocas que iban trayendo los astronautas a nuestro planeta. Pero hoy en día también somos capaces y hemos sido capaces de traer muestras de los asteroides. Y repito, el interés de los asteroides principalmente es porque nos ayudan a conocer el origen del sistema solar, ¿no? Esos ladrillos fundamentales de los cuales poco a poco fueron ensamblándose los planetas. Y también porque como los asteroides son más pequeños, sobre todo los que visitamos con las naves, y algunos pasan muy cerca de la Tierra, nos permiten que misiones de un tamaño relativamente modesto y sin mucho combustible sean capaces de recoger muestras y traerlas a la Tierra. Porque obviamente no cuesta lo mismo despegar de un cuerpo como puede ser Marte que despegar de un asteroide de 100 metros de diámetro, ¿no? Porque solamente la gravedad que supone el despegar de un sitio a otro requiere que usemos mucho más combustible o mucho menos, como es este caso. Ahora, en la década de los años 2030, si todo va bien, esperemos que sí, vamos a ser capaces de traer muestras de Marte. Este es un vídeo que salió hace pues, un par de meses y en el que nos narra un poco la historia de cómo el rover Perseverance, que ya ha dejado 10 muestras de las que ha tomado de rocas de la superficie de Marte, ya las ha dejado sobre el suelo por si fallase el robot y no pudiese depositarlas en la próxima etapa de la misión, que es un módulo de aterrizaje que va a ir a Marte y va a recoger las muestras y devolverlas a la Tierra. Bueno, pues probablemente si no pasa nada, tanto China en solitario como la ESA y la NASA, para principios de la década de los 2030, probablemente, si todo va bien, pues nos traigan muestras de Marte, ¿no? Muestras que nos van a permitir muchas cosas. Yo he dicho antes que los robots que mandamos a Marte, igual que las misiones planetarias, hoy en día tienen pues una gran capacidad analítica, son capaces de conocer las rocas con un gran nivel de detalle, pero laboratorios como los de la Tierra, hoy en día, por desgracia, no podemos mandar a otro sitio. Así que es muy necesario que esas muestras que encontramos en la superficie, pues las traigamos aquí y, bueno, vamos a ver qué encontramos, qué dataciones hacemos y, bueno, qué datos descubrimos nuevos sobre Marte cuando podamos por fin tocar esas rocas que, ya digo, si no pasa nada, pues va a ser una carrera de relevo muy interesante que vamos a vivir seguramente a principios de la década de los 30, si nada va mal, porque es una misión bastante compleja, que requiere que vaya una nueva misión a Marte, que el Perseverance deposite esas muestras dentro de esta misión que va a aterrizar allí, que un cohete con esas muestras despegue hacia la órbita de Marte, donde estará esperando a su vez otra nave que recogerá esas muestras y las traiga a la Tierra. Es una carrera de obstáculos muy difícil, pero que a la vez es muy emocionante. Seguramente la arquitectura de la misión china sea también muy parecida, porque obviamente pues no se puede inventar mucho más, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto pone de manifiesto que la geología planetaria cada vez tiene pues un mayor interés, ¿no? Sobre todo para, ya digo, no solamente para intentar reconstruir el pasado de la historia de Marte, que a mucha gente le puede parecer pues más o menos interesante,
Pero es que conociendo el pasado de los planetas también podemos reconstruir el pasado de la Tierra o podemos intentarlo. ¿Por qué? Pues por una razón. Porque mientras en Marte probablemente tengamos un registro rocoso pues, desde el principio de Marte o incluso en la Luna o incluso en otros cuerpos del sistema solar, en la Tierra todas las rocas del origen que se formaron al principio de la formación de la Tierra ya no existen y nunca vamos a poder reconstruir esas primeras fases de la historia de la Tierra usando únicamente rocas que encontremos aquí. Bueno, los asteroides, como les decía, son muy interesantes porque, bueno, son los ladrillos fundamentales de la formación del sistema solar y, bueno, nos permiten, pues eso, conocer cómo eran, qué composición tenían esos ladrillos y cómo nuestro planeta, pues, tiene relación con esa composición elemental y mineral, bueno, que tenían estos elementos, ¿no? Sobre todo, bueno, no solamente en elementos minerales, en elementos sólidos, sino también los elementos volátiles, ¿no? Por ejemplo, el agua. ¿De dónde viene el agua del sistema solar? O, por ejemplo, en este caso, perdón, el agua de la Tierra. Bueno, pues todavía tenemos bastantes dudas, ahora hablaremos un poco de ello. Y sobre todo, como les decía antes, también los asteroides, los impactos de los asteroides sobre las superficies planetarias nos sirven un poco para poner fechas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En nuestro planeta tenemos una tabla, que es la tabla del tiempo geológico, que tenemos muy bien calibrada a nivel radiométrico, con fechas muy precisas, pero también pues, con fosilequía, con eventos que han ocurrido a nivel global, con estadios isotópicos, en fin, con muchísimas cosas. Pero en el resto de planetas también estamos empezando a construir tablas del tiempo geológico. Por ejemplo, tenemos la de la Luna o tenemos la de Marte. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos porque en el sistema solar tenemos un truco. Tenemos un truco que funciona de una manera más o menos bien. Y es que nosotros lo que hacemos es contar el número y el tamaño de los cráteres que hay en la superficie planetaria por unidad de superficie, ¿no? ¿Cuántos cráteres y de qué tamaño hay? Bueno, pues esto nos permite calcular la edad también de las superficies de los planetas y de los asteroides, de los satélites, etcétera. ¿Por qué? Porque cuanto más cráteres haya, esa superficie es más antigua, menos ha cambiado. ¿Por qué? Simplemente porque no ha habido procesos que rejuvenezcan la superficie. En nuestro planeta, si miramos a la Luna y miramos a la Tierra, miramos a la Luna con un telescopio y luego nos fijamos en la Tierra, la Luna está llena de cráteres, sin embargo, la Tierra no. ¿Por qué va a tener la Luna más cráteres que la Tierra? Si estamos en el mismo sitio, más o menos podríamos suponer que hemos sufrido un número de impactos similares. Sin embargo, eso no es así, no vemos esa igualdad. Bueno, es porque la Tierra ha ido cambiando su superficie de una manera continua a través de los procesos atmosféricos, a través de la tectónica de placas, a través del vulcanismo, etcétera. Sin embargo, otros cuerpos pues, no han tenido esa suerte, ¿no? Y en el sistema solar encontramos cuerpos como este, que es una zona de Encélado, en el cual no somos capaces de contar ningún cráter, es una superficie joven, reciente y que probablemente esté evolucionando ahora. Sin embargo, vemos otras superficies que pueden ser prácticamente de la mayor parte de los cuerpos, se me ocurre Mercurio, la Luna, muchos satélites que vemos que están completamente cubiertas de cráteres. Y de hecho, si fuésemos capaces de acercarnos a su superficie, conforme nos vamos acercando, nos irían apareciendo cada vez cráteres más y más pequeños, porque al final no hay nada que vaya borrándolos, o al menos con un ritmo lo suficientemente grande como para las escalas temporales en las que estamos trabajando sean capaces de borrarlos. Los asteroides también son muy interesantes desde el punto de vista de la defensa planetaria porque hoy en día sabemos que suponen un riesgo geológico. Hace 66 millones de años, un asteroide de unos 11 kilómetros de diámetro cayó en lo que hoy es el Golfo de México, en la península de Yucatán, muy cerca, y bueno, eso provocó un evento global de un nivel tan grande que acabó con la extinción de muchísimas especies, entre ellas la más cinematográfica, que es la de los dinosaurios, pero acabó con muchísimas más especies, ¿no? Bueno, sobre todo las marinas, que quizás fueron de las que más sufrieron, ¿no? Pues si me ocurre, para hablar de un tema más común, los amonites. Los amonites también desaparecieron, pero parece que nadie se acuerde de ellos. Sin embargo, los dinosaurios, como eran más grandes y daban más miedo, todos nos acordamos de ellos. Pero bueno, hoy nosotros, gracias a la geología planetaria, tenemos maneras de defendernos. Los dinosaurios no podían calcular la órbita de los asteroides, no tenían programa espacial y por lo tanto no podían defenderse de los asteroides. Sin embargo, hoy sí que podemos hacerlo. Hace unos meses la misión DART impactó fue una pequeña misión, pues que fue capaz de impactar contra un pequeño asteroide, más bien contra el satélite de un pequeño asteroide y desviarlo de su, bueno, digamos, ralentizar un poco su órbita alrededor de ese asteroide, no de desviarlo en su trayectoria general alrededor del Sol. Y hoy sabemos que con este tipo de técnicas, es decir, simplemente impactando un proyectil que puede ser una nave espacial contra un asteroide, si lo hacemos con un tiempo de antelación suficiente, nosotros seríamos capaces de desviar
un asteroide, ¿no? Obviamente esto se ha probado en un tipo de asteroide que se llama pila de escombros o pila de derrubios, que es un asteroide que está formado por muchas rocas que viajan juntos. Pero bueno, de momento es un primer acercamiento a cómo podríamos defendernos de un asteroide si supiésemos con tiempo suficiente, porque el desvío es muy pequeño, si supiésemos con tiempo suficiente, que va a impactar contra nosotros. Esto es visto desde la Tierra, vemos perfectamente el impacto, que es simplemente cómo sale de repente una nube en sentido contrario al movimiento del asteroide. O esta imagen, por ejemplo, de aquí, tomada con el telescopio James Webb, vemos cómo de repente sale como una especie de nube hacia afuera, o esta es del telescopio espacial Hubble, ¿no? Que se ve, es un sistema binario de dos asteroides, lo que pasa es que solamente vemos un punto, y vemos perfectamente cómo sale una cola, que es todo ese polvo despedido por la colisión de la nave contra el asteroide. Pero, del mismo modo que digo que los asteroides son capaces de destruir la vida, también son capaces de ayudar a que se mantenga la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando un asteroide de ciertas dimensiones choca contra la superficie planetaria, obviamente se genera fracturas, se genera calor. ¿Y qué da lugar a esto? Si es un lugar donde suele haber agua, donde puede haber agua, como por ejemplo podría ser la superficie de la Tierra al principio de su formación, o por ejemplo podría ser Marte, se pueden generar sistemas hidrotermales. Y sistemas hidrotermales donde circule el agua, donde hay un intercambio de energía y de sustancias que provoque ambientes habitables, hospitalarios para la vida, durante cientos de miles, incluso durante millones de años, dependiendo obviamente de la escala del impacto. Por lo tanto, el estudio de los impactos de los asteroides también es muy importante desde el punto de vista de la geología planetaria y de la astrobiología, porque son ambientes que quizá en su momento fueron muy importantes para el origen, el desarrollo y el mantenimiento de la vida. En el sistema solar siempre hemos buscado la vida buscando la huella del agua. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque para nosotros la vida sin agua no se entiende, no somos capaces de entender la vida sin agua. Obviamente, claro, desde nuestro punto de vista es fundamental el agua, si no, no podríamos existir, ¿no? El agua está en todos los lados. No sé por qué, perdón, he repetido el vídeo aquí. Por eso, nosotros que buscamos en geología cuando miramos otros planetas que pudieron ser habitables en el pasado, como por ejemplo Marte, obviamente buscamos pues, formas geológicas que nos indiquen que hubo masas de agua estables, que hubo precipitación, que hubo circulación de agua escorrentía por la superficie, y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, hoy el Perseverance se encuentra en el interior del cráter Jezero, que es un cráter que hay en Marte, que está precisamente, ahora mismo está por aquí el Perseverance, y vemos esta forma, y aterrizó precisamente al lado de esta forma que vemos aquí. ¿Qué es esa forma? Es un delta. Un delta es una forma que es una forma del modelado pues, fluvial, en este caso, que se forma cuando un río, que lleva mucha carga pues, en suspensión, llega a otra masa de agua que está más estática o con unas propiedades diferentes, en la velocidad del agua del río se frena y toda esa carga que va en suspensión se ve obligada a frenar y a depositarse. Bueno, pues en Marte hemos descubierto deltas. Esto sería el cráter donde aterrizó el Perseverance ya hace hace ya 3 años. Vemos que entra un río por aquí, que sería donde formó el delta, y vemos por aquí una pequeña salida, y esta entrada que vemos aquí es precisamente esta de aquí, ¿no? Este delta de aquí se parece bastante, por lo menos a esta escala, a un delta como por ejemplo puede ser el del río Mississippi. ¿Y por qué es interesante que el Perseverance aterrice, por ejemplo, en un delta, o que las misiones planetarias aterricen en un delta? Pues por varias razones. La primera, porque nos indica que hubo masas de agua estable lo suficiente tiempo como para que diera tiempo a que se formara el delta. La segunda cosa, bueno, si hay agua estable durante grandes periodos de tiempo, podría ser un ambiente hospitalario para la vida, por supuesto. Y por otra parte, porque en los deltas puede haber momentos en los que haya un enterramiento rápido y se preserven mejor, pues en el caso de que haya tenido lugar el desarrollo de origen de la vida, en el que se puedan preservar mejor pues estas pistas, ¿no? No digo que se preserven fósiles grandes, desafortunadamente, ni cosas de estas, ¿no? Pero simplemente con que fuesen señales geoquímicas o con que fuesen laminaciones o con que fuesen cosas así que se pudieran preservar bien, a nosotros nos podrían servir como una prueba, ¿no? Y eso es muy importante. Y los deltas pueden ser ambientes muy útiles para que cuando buscamos vida más allá de la Tierra, no presente sino pasada, podamos precisamente buscar estas pistas. Esto es una imagen del cráter Jezero, del cráter Jezero, para que nadie tenga duda de que allí hubo un río que transportaba agua. Pongo esta imagen. Cualquiera que haya ido a un río, obviamente, habrá visto un conglomerado de este tipo, ¿no? Bueno, pues esto nos indica que ha habido un gran transporte en el interior del cráter Jezero, como podemos ver por estos bolos. Estos bolos, aquí no hay escala,
porque esto está tomado con un telescopio que tiene que es una cámara francesa que se llama Supercam, pero estos bolos son de escala métrica, ¿eh? O sea que tenía que tener bastante fuerza esta torrentera en su momento, ¿no? Obviamente luego encima vemos también pasadas de sedimentos mucho más finos, ¿no? Pero bueno, que no nos queda ninguna duda de que en Marte hubo agua, que esas señales que vemos con forma de canales efectivamente se corresponden con agua en el pasado y no con otra cosa. Y luego también vemos cosas mucho más bestiales, ¿no? Vemos, por ejemplo, Valles Marineris, que es un sistema de canales que atraviesa Marte, que si lo pusiéramos en la Tierra, pues ocuparía todo Estados Unidos continental de lado a lado, que de anchura en algunos puntos tiene más de 200 kilómetros y de altura en algunos puntos también tiene miles de metros de profundidad. O sea que es un sistema de valles muy, muy, muy grande que se embocaba en una gran cuenca que hay en la zona boreal de Marte, que es muy plana, y bueno, nos podemos imaginar qué energía, bueno, obviamente aquí seguramente también haya habido otros factores geológicos que desarrollasen ese sistema de grietas tan grande, pero bueno, qué cantidad de agua pudo circular por este sistema de canales, ¿no? Además, sabemos que circuló agua porque cuando miramos dentro, hoy no hemos aterrizado ahí, pero gracias a las misiones que están en órbita alrededor de Marte, hemos podido saber qué hay dentro. Y hemos visto que hay cosas como las arcillas, hemos visto que hay cosas como los sulfatos. ¿Qué nos recuerdan ese tipo de cosas? Pues ambiente donde ha habido agua, donde se han depositado, donde ha habido una alteración acuosa, donde ha habido, quizá esos sulfatos estén formados a partir de depósitos evaporíticos. Y bueno, eso nos hace pensar que obviamente por ahí circuló el agua. No sabemos cómo circulaba el agua por ahí ni de dónde venía. Es decir, ese agua pasaba por ahí porque había mucha precipitación o porque habían procesos en los que se desembocaban grandes inundaciones. Bueno, quizás eso es una cosa que en las próximas décadas salgamos de dudas. Pero por supuesto, sabemos que en Marte llovió. Sabemos que en Marte hay lluvia porque hemos encontrado redes fluviales dendríticas como las que se forman en nuestro planeta cuando llueve, ¿no? Y eso también es muy importante porque nos indica la presencia de una atmósfera lo suficientemente densa como para que se pudieran formar nubes y precipitar el agua. Por supuesto, también sabemos que circulaba el agua porque en mitad de las desembocaduras de estos grandes canales, como pueden ser Valles Marineris, encontramos estas formas erosivas que nos recuerdan a la sección del ala de un avión. Y eso es porque el agua circulaba, en este caso, hacia arriba y hacia la derecha de la imagen y aquí igual, ¿no? Son imágenes que nos permiten incluso saber el sentido del agua, saber el sentido de la desembocadura de ese agua de Valles Marineris hacia dónde iba. También hay un poco de agua, obviamente, en los casquetes polares de Marte. Marte tiene dos casquetes polares, uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, que están formados por hielos de agua, de dióxido de carbono y por capas de polvo, que además también muestran una variación estacional muy importante. Aquí tenemos una imagen del telescopio espacial Hubble, en la cual podemos ver cómo el polo norte de Marte va evolucionando, pues sobre todo con respecto a sus estaciones, ¿no? Pero la mayor parte de la evolución que vemos en los casquetes polares de Marte hoy en día, en cuanto a su crecimiento y decrecimiento, corresponde con la caída de dióxido de carbono a partir de la atmósfera, ¿no? El dióxido de carbono, que es el gas más abundante de la atmósfera de Marte, se congela, cae a la superficie y luego en primavera se sublima, pasa del estado sólido al gaseoso y desaparece. Los casquetes polares de Marte son muy interesantes desde el punto de vista paleoclimático. ¿Por qué? Porque en ellos ya somos capaces de reconocer en su interior, gracias a misiones que tienen radares que nos permiten entrar en su estructura y ver las capas más grandes, ver esas discontinuidades, nos permiten ya empezar a hacernos una escala de cómo han sido los cambios climáticos a lo largo de la historia de Marte. Y quién sabe si conociendo mejor cómo han ido estos ciclos climáticos en Marte, que Marte tiene una historia también bastante tortuosa con su clima, no solamente porque a lo largo de su historia ha perdido una gran parte de su atmósfera, sino porque el eje de Marte parece que oscila muchísimo, casi unos 60 grados, en unos ciclos de unos 600.000 años, con lo cual a veces el polo está en el Ecuador y a veces el polo está en los polos, como más o menos como la Tierra, es una situación un poco rara. Y bueno, quizá conociendo mejor estos ciclos climáticos en Marte, aplicando lo que sabemos de nuestros modelos climáticos a la Tierra, quizá podamos también empezar a conocer un poco mejor cómo funciona el clima de nuestro planeta, ¿no? Porque quizá la atmósfera de Marte, sin tanta alteración por parte de vulcanismo continuo, sin alteración por parte del ser humano, quizá pueda ser un modelo mucho más simple en el que podamos testear nuestros modelos terrestres, ¿no? Al final, la aplicación de la geología planetaria no solamente tiene una aplicación para los planetas, sino también tiene una gran aplicación en la Tierra. Y de hecho, precisamente hay gente de España, hay gente del Centro de Astrobiología, que se dedica precisamente a estudiar el tiempo en Marte. Tenemos dos instrumentos ahora mismo en Marte funcionando, las estaciones REMS,
que están funcionando en el Curiosity y en el Perseverance y que nos dan continuamente el parte del tiempo en Marte, ¿no? Y eso es fundamental. Porque, bueno, eso nos permite hacer modelos meteorológicos. Ya digo, quién sabe si esos modelos meteorológicos que usamos hoy en Marte y que validamos hoy en Marte pueden ayudarnos a mejorar nuestro conocimiento sobre el tiempo y el clima de la Tierra. Los polos de Marte hoy también sabemos que tienen un tocado especial. Y es que hace unos años esto está bastante discutido porque hay artículos a favor y en contra, a favor y en contra. Cada año encontramos una cosa en la literatura. Y es que no recuerdo si fue en 2017, un radar que viaja a bordo de la misión Mars Express descubrió un reflejo en la interfaz entre la roca y el hielo del polo sur de Marte, en ese límite, en ese contacto que hay entre la roca y el hielo, descubrió unos reflejos muy fuertes. Los científicos dijeron, bueno, que puede estar reflejando de esta manera tan fuerte el eco del radar, ¿no? Al principio tuvieron que hacer muchísimos experimentos porque obviamente no era una cosa que tuviese una respuesta fácil. Bueno, pues varios equipos de científicos han pensado que estos ecos de radar, que se ve que están en esta zona de Marte, estos ecos de radar se corresponden con la presencia de pequeñas masas de agua debajo del polo sur, debajo del hielo, es decir, debajo de 4.000 metros de hielo en el polo sur de Marte. En nuestro planeta sabemos que debajo de muchos de los casquetes polares hay sistemas de ríos subglaciares, es algo normal, pero en Marte es algo que no nos esperábamos. ¿Por qué? Porque en Marte hace mucho frío y en Marte la actividad geológica, que sepamos, tampoco muy elevada. No pensamos que haya un gradiente geotérmico lo suficientemente importante como para que, bueno, sea capaz de fundir la capa de hielo basal entre esa capa de hielo basal que hay a 4.000 metros de profundidad en contacto con la superficie. ¿Cómo podría haber agua líquida? Bueno, pues porque ese hielo o ese suelo estuviese muy empapado en sales y por efecto de la presión, de la temperatura, ese hielo al final se acabará fundiendo por ese efecto de la sal, como cuando echamos sal en la carretera en invierno, o bien porque hubiese un gradiente geotérmico anómalo, porque hubiese algo que emite calor ahí debajo, como por ejemplo antiguas expresiones volcánicas. Hay científicos que dicen que este análisis es erróneo, que lo que en realidad estamos viendo son pues lodazales que quedan justamente en ese contacto entre el hielo y el suelo de Marte, pero que en realidad no hay masas de agua. Realmente no lo sabemos muy bien, porque el pasado año otro grupo de científicos estuvo analizando cómo es la superficie del polo sur de Marte y se dio cuenta que la morfología de las zonas que hay encima de estos lagos de Marte, de estos posibles lagos en Marte, recuerda mucho a la morfología de los hielos de la Antártida en las zonas donde debajo hay un lago. Entonces hay un poco de discusión sobre este tema. Dicho esto, lo comento porque si hubiese lagos subglaciares en Marte, es un sitio muy interesante también para la vida, ¿no? Porque el hecho de que pueda existir masas de agua líquida, también de una manera más o menos permanente, incluso debajo de los polos de Marte, bueno, pues, y además en una zona muy protegida de la radiación exterior, podría ser un lugar pues súper interesante para hacer estudios de astrobiología. Pero no solamente, si yo les pregunto cuántos planetas con ciclo hidrológico o cuántos cuerpos del sistema solar conocen con ciclo hidrológico aquí en nuestro sistema solar, lo normal es que me digan que uno. Marte ya no tiene ciclo hidrológico, en Marte ya no llueve, ya no hay una evaporación que forme nubes y que llueva. Pero yo sí les digo que hay en el sistema solar dos cuerpos que tienen un ciclo hidrológico y uno es a 180 grados bajo cero. Bueno, lo primero que me van a decir es que seguramente estoy loco porque a 180 grados bajo cero, ¿cómo va a haber un ciclo hidrológico? Bueno, pues me voy a explicar. Este cuerpo que ven ustedes aquí es Titán. Titán es un satélite de Saturno muy interesante porque tiene pues muchas cosas que nos gustan. Lo primero es una atmósfera bastante densa, algo más densa que la de la Tierra, por lo tanto hay una presión atmosférica de si no recuerdo mal, de 1,6 veces la de la Tierra y por lo tanto, bueno, pues es una atmósfera buena que protege la superficie. Lo malo, que no nos deja ver la superficie porque tiene una niebla casi continuamente que, como pueden ver ustedes aquí, la convierte pues casi en una pelota de tenis, la cual no podemos ver nada de lo que pasa desde arriba. Y por otro lado, porque su atmósfera es muy rica en nitrógeno y probablemente los científicos piensan que se parece mucho a la primera atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra que tenemos hoy obviamente no se parece nada a la atmósfera original. Hemos pasado por una primera atmósfera formada por el vulcanismo, seguramente formada por la desgasificación de la Tierra, sobre todo quizá de hidrógeno y de helio. Luego tuvimos una segunda atmósfera, muy diferente seguramente y probablemente con mucho nitrógeno, y luego tuvimos dióxido de carbono, y luego tuvimos esa tercera atmósfera, que es la que respiramos hoy en día
y que obviamente apareció por la acción de la vida, ¿no? Hace unos 2.500 millones de años, por la acción de esos seres vivos que con la fotosíntesis la llenaron de oxígeno. Bueno, pues en Titán hay un ciclo hidrológico. Como les decía, hay un ciclo hidrológico a 180 grados bajo cero. Y aquí les dejo la prueba. La prueba es que hemos encontrado que en Titán, esta es una imagen tomada por radar, porque ya digo que es muy difícil ver la superficie, vemos un montón de lagos, estos colores son artificiales, no son reales, la superficie sólida es lo amarillo y los lagos son los de color azul. A lo mejor aquí no tiene mucha forma de lago, no les llama la atención, pero si les enseño de cerca alguno de los lagos, verán ustedes que hacia los lagos desembocan una cosa que tiene una pinta de río muy llamativa, ¿verdad? Yo aquí veo una red fluvial, vamos, de manual, de las que podemos ver en cualquier atlas de España, en cualquiera de nuestras montañas. Pero es que hace unos años dejamos caer una sonda, la sonda Huygens, que viajaba con la misión Cassini, y cuando esta sonda tenía una vida muy corta, simplemente era un módulo que tenía que descender lentamente con un paracaídas hacia la superficie, ir tomando imágenes y datos de la atmósfera y luego un poco de la superficie. Cuando iba bajando, tomó esta imagen del lugar donde iba aterrizando. Tenía una cámara mirando hacia abajo y se encontró esto de aquí. Se encontró una red fluvial, bueno, varias redes fluviales que desembocaban en una cosa más oscura y un poco rara. ¿Cómo podía haber una red fluvial a 180 grados bajo cero en Titán? Pero es que cuando aterrizó en una de estas zonas negras, se encuentra cantos rodados. ¿Cómo es posible que haya cantos rodados a 180 grados bajo cero? Es que Titán ha estado alguna vez a una temperatura superior a los 0 grados, no podía ser, obviamente. Pero es que además, es que esto es muy curioso. Además, unos años después, se descubrieron evaporitas en la superficie de Titán. Las evaporitas son rocas que se forman cuando en una masa de agua que tiene pues, elementos en disolución, como puede ser pues, el cloro y el sodio, para formar cloruro de sodio, que es la sal común. Por ejemplo, en las salinas, bueno, se encontraban depósitos de rocas evaporíticas. Esto lo sabemos porque había lagos que iban apareciendo y desapareciendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo podía ser que en Titán hubiesen masas de líquido que apareciesen y desapareciesen y que fuesen dejando un pozo que en realidad eran rocas evaporíticas? Pero no solamente eso. No solamente eso. Resulta que en Titán también habían desiertos. Habían desiertos formados por arena. Si se fijan, esto es un desierto de la Tierra y esto es un desierto en Titán. Si se fijan, se pueden ver perfectamente la cresta de las dunas, el patrón este así con forma de huella dactilar rodeando esta masa de aquí. Bueno, aquí se ve con mucho más detalle, ¿no? Se ven perfectamente todas estas dunas lineales alrededor de esta masa rocosa. Bueno, ¿qué es lo que ocurría en Titán? Pues que nada es lo que parece. En Titán no había agua en la superficie que causase esas formas de erosión, pero sí que llovía y sí que se evaporaban cosas. En Titán lo que llueven son hidrocarburos, metano, etano y compuestos de ese tipo. Eso es muy llamativo porque es algo muy diferente a la Tierra, pero ocurre de una manera muy similar a la que ocurre el ciclo hidrológico. Hay lagos, hay mares. ¿Qué pasa? Estos, dependiendo de la época del año, dependiendo de las condiciones meteorológicas y atmosféricas, se evaporan estos compuestos, forman nubes, precipitan, erosionan y de nuevo se vuelve a repetir ese ciclo. A veces se evaporan por completo y se forman esos depósitos evaporíticos y otras simplemente van cambiando de nivel, porque también hemos podido observar los cambios de nivel en los lagos y en los mares de Titán. Pero es que la superficie de Titán no está formada por roca. La superficie de Titán que ustedes están viendo ahí, cuyas formas les pueden recordar tremendamente a las de la Tierra, está formada por hielo. Es una corteza formada por hielo. No es un cuerpo cuya superficie sea rocosa. Sin embargo, las formas erosivas que vemos, el hecho de que haya conglomerados en la superficie de Titán es raro, pero es que no son conglomerados de roca, son bloques de hielo que se han redondeado igual que se redondean las piedras en nuestro planeta a través del movimiento por estos cauces fluviales que son ramblas y que acaban desembocando aquí. Y la arena se forma de la misma manera, muchas veces por la erosión de todas estas partículas de hielo a 180 grados bajo cero, que tiene al final un comportamiento similar al que tienen las rocas en nuestro planeta, solamente que con otra naturaleza totalmente diferente. Así que a veces, incluso en lugares que son tan profundamente diferentes como pueden ser los planetas interiores, o como puede ser la Tierra a Titán, ocurren procesos idénticos, solamente que sobre una geología totalmente diferente. Una de las grandes dudas
y a las que creo que todavía no tenemos una respuesta, porque también de esto hay mucha controversia y la vemos a menudo en los artículos científicos, es de dónde viene el agua de la Tierra. Y le resumo esta pregunta en 2 puntos. ¿El agua de la Tierra vino con la formación de la Tierra? Es decir, a partir de todos esos asteroides que iban chocando y que obviamente no estaban secos, sino que en los minerales obviamente hay en su fórmula hay agua, hay moléculas de agua. ¿O el agua llegó después a partir de los impactos de cometas, que son cuerpos del sistema formados en el sistema solar exterior, donde habían muchos más volátiles y pudieron acumular esos hielos y luego al chocar contra nosotros dejarnos ese agua? Bueno, pues hoy todavía, por desgracia, es algo que no tenemos muy claro. Y no lo tenemos muy claro porque a veces es difícil. A veces hay gente que encuentra una señal isotópica que apunta a que el agua de la Tierra está con nosotros desde el principio, y otros que dicen que no, que el agua de la Tierra ha tenido varias fases de acumulación y que mucha de ese agua también ha venido por parte de la colisión de cuerpos que proceden del sistema solar exterior, como por ejemplo los cometas. Otro de los grandes cambios que ha tenido nuestra visión sobre el sistema solar en los últimos 40, 50 años ha sido sobre si el sistema solar está muerto geológicamente. Creo que esta quizás es la cuestión sobre la geología planetaria en la que hemos estado más equivocados y contra la que más golpes nos hemos dado contra la mesa. ¿Por qué? Porque, bueno, al final muchas veces nuestra visión sobre la Tierra y sobre nuestra visión sobre el cosmos en general depende también sobre la importancia que nos demos a nosotros mismos. Muchas veces pensábamos que el sistema solar, el único planeta ya que tenía actividad, era la Tierra. ¿Por qué? Porque era la Tierra, simplemente. Los demás cuerpos muchos eran más pequeños, otros simplemente, como por ejemplo Venus, que tenía el mismo tamaño, como no veíamos actividad de ningún tipo, no sabemos si está activo o inactivo, pero para nosotros como si estuviera inactivo. Y sin embargo, lo que estamos descubriendo en las últimas décadas, en los últimos años, incluso en las últimas semanas, es que quizá hay una geología activa importantísima, con muchísima diversidad de procesos y que a veces es difícil de explicar porque no sabemos muy bien cómo funciona. De hecho, esta era la imagen que tenemos de nuestro sistema solar. Esta es una foto de Mercurio. Si hubiese puesto una de la Luna exactamente igual, un cuerpo lleno de cráteres en el cual no pasa nada. Solamente aparecen más cráteres conforme avanza el tiempo, nada más. Sin embargo, estábamos también muy equivocados. De hecho, quizá nuestro mayor golpe de realidad contra la actividad geológica del sistema solar nos lo llevamos en los 80, cuando las misiones Voyager empezaron a salirse de lo que era el sistema solar interior y a pasar por los gigantes gaseosos, acercarse de otra manera con cámaras con una mayor resolución y empezar a ver esas pequeñas satélites que aparentemente no tenían que ser muy interesantes, que simplemente serían cuerpos pequeños, fríos, sin ninguna actividad, para acabar dándonos un golpe de bruces de realidad, ¿no? Quizás esta fue la luna más revolucionaria. Esto es Io, un satélite de Júpiter, un satélite que ya descubrió Galileo en 1610, pero del que obviamente no sabíamos mucho, ¿no? Y que tiene este color y esta forma tan característica. Este es quizá, si no el cuerpo más activo del sistema solar, por lo menos de los que conocemos, el segundo cuerpo más activo del sistema solar después de la Tierra. Tiene más de 400 volcanes activos en su superficie. A veces somos capaces de ver en su superficie, bueno, erupciones como estas. Estos son erupciones reales, esto no es una imagen generada por ordenador, esta imagen está tomada por la sonda New Horizon, su camino hacia Plutón. Esto es un penacho volcánico que se eleva decenas de kilómetros hacia el espacio. Y esto es una imagen de la sonda Voyager en la cual también vemos dos penachos que obviamente representan esas erupciones volcánicas lanzando materia muy lejos. Uno de los trucos por los que en la Tierra no hay volcanes que afortunadamente emitan material tan lejos es porque tenemos mucha más gravedad y tenemos una atmósfera que frena un poco la cosa. Si no, imaginaos cómo saldrían las cosas despedidas de los volcanes, ¿no? Tenemos que dar gracias de la gravedad también. Pero cuando somos capaces no solamente de mirar con nuestros ojos, sino con los ojos del infrarrojo, incluso del ultravioleta, podemos ver el calor que despiden todos estos puntos que ven ustedes aquí, de color azul, de color blanco, son volcanes que en ese momento estaban en erupción en Io. Es decir, es un cuerpo con una gran actividad volcánica. ¿Cómo es posible que un cuerpo como Io, que tiene unos 3000 y pico kilómetros de diámetro, tenga esta actividad geológica tan bestia y, sin embargo, Marte, que es el doble de grande, no tenga actividad geológica como Io? Bueno, pues probablemente tenga mucho que ver por cómo orbita a Júpiter y las mareas que sufre, porque las mareas aquí en la Tierra las vemos sobre el mar, principalmente, pero en Io es posible que ese estiramiento que se da sobre su volumen de roca, su estiramiento y su contracción continuo que va sufriendo, provoque un gran calentamiento, un calentamiento de mareas que funda la roca y provoque esta actividad volcánica,
pero tampoco tenemos muy clara cuál es su estructura interna y cómo es posible que, a pesar de que más o menos nos imaginemos qué mecanismo provoca que todavía esté caliente por dentro, pues todavía no sabemos muy bien cuál es su estructura interna, ¿no? Tiene por debajo un océano de magma. Hay solamente puntos debajo de los volcanes donde el material se está fundiendo y provoca estos grandes fenómenos volcánicos. Es como una especie de mezcla entre su corteza, entre una corteza rocosa y una especie de esponja de magma. Bueno, pues realmente no lo sabemos, pero nos tienen que hacer ver que nuestro sistema solar tiene una gran actividad y que desde luego no nos imaginábamos. Un cuerpo que también ha permanecido, pues yo creo que en el olvido durante muchas décadas, y no entiendo el por qué, porque está mucho más cerca, es Venus. Sobre Venus sabemos muy poco por no decir prácticamente nada. Venus lo hemos visitado, es verdad que hemos ido con misiones, con módulos de orbitar, hemos estado en su superficie durante muy poco tiempo, pero bueno, hemos visto su superficie en persona con una misión espacial, pero nunca hemos visto un volcán en erupción en Venus. Nunca. Obviamente, desde la Tierra no podemos verlo porque Venus está completamente cubierto por las nubes y es imposible. Y las misiones que orbitan Venus normalmente nunca han tenido esa gran resolución espacial y temporal como para poder ver cambios asociados a la actividad volcánica. Sin embargo, hace unos años, los científicos se pusieron a estudiar la superficie de Venus en el infrarrojo. El infrarrojo nos permite conocer el calor que emiten las superficies, sean objetos, sean la superficie de la Tierra, sea la superficie, bueno, de cualquier cosa que emita calor, ¿no? Bueno, pues como ya teníamos un mapa muy preciso de su superficie, relativamente preciso de su superficie, gracias sobre todo al trabajo en la década de los 90 de la misión Magellan, más o menos sabemos cuántos volcanes y dónde estaban distribuidos en su superficie. La imagen que todos tenemos mental de un volcán es pues una montaña con forma más o menos de cono, en el cual pues en la cima pues empieza la erupción volcánica, ¿no? Emite la lava y emite los gases y todos los piroclastos los emite por la cima. Bueno, pues, ¿qué buscaban? Empezaron a buscar puntos que tuvieran una temperatura relativamente anómala, es decir, que fuese más alta que el terreno que les rodeaba, en los puntos donde pensaban que había volcanes. Y descubrieron que, por ejemplo, en esta zona de aquí, en este volcancillo de aquí, que se llama Idun Mons, se dieron cuenta de que había una anomalía de temperatura. Había una temperatura más alta de la que había en la llanura que había alrededor de este volcán. Por lo tanto, los científicos piensan que esta es la primera prueba de si no de que estaba ocurriendo una erupción volcánica, de que había ocurrido una erupción volcánica en tiempos relativamente recientes en Venus. Pero también hemos podido estudiar la composición de gases de la atmósfera de Venus. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que somos capaces de detectar y de cuantificar las distintas especies gaseosas que encontramos en la atmósfera de Venus. Uno de los gases más importantes que encontramos a la hora de cuantificar las erupciones volcánicas en la Tierra, de saber cómo va el proceso volcánico, es el dióxido de azufre. De hecho, bueno, acaba de pasar un año prácticamente la erupción de La Palma, casi todos los días se hablaba del dióxido de azufre que emitía el volcán. ¿Por qué? Porque nos da una idea aproximada de cómo está funcionando el proceso volcánico. Bueno, pues en Venus se ha medido eso sobre la atmósfera y se ha podido ver cómo en determinados momentos en la atmósfera de Venus hay variaciones muy bruscas en la cantidad de dióxido de azufre. ¿Qué ocurre? Que si hay variaciones muy bruscas en la cantidad de dióxido de azufre de la atmósfera de Venus, podemos pensar que los volcanes podrían estar detrás de estas variaciones. También hace un par de años se habló mucho del fosfano en Venus, en la atmósfera de Venus, que podría ser una prueba de vida en Venus, este compuesto que tiene fósforo. Pero los científicos en los últimos años también han dicho, bueno, si vemos variaciones en el fosfano en Venus y en Venus hay vulcanismo explosivo, es posible que ese vulcanismo explosivo inyecte determinados compuestos en las partes altas de la atmósfera y se transforme en fosfano. O sea que quizás dentro de unos años, que si no pasa nada también en la década de los 2030 van a ir un par de misiones a Venus, seamos capaces de ver si finalmente Venus es un planeta que se parece a la Tierra, por lo menos en el sentido de grado de actividad, o si realmente Venus es un planeta relativamente frío y tranquilo, ¿no? Yo me inclino más a pensar que no vemos Venus como un planeta activo porque simplemente no hemos sido capaces de estudiar con detalle todavía su superficie por el reto técnico que supone. También ha habido volcanes gigantescos en Marte. En Marte tenemos el volcán más alto del sistema solar, Olympus Mons. Es un volcán este de aquí que tiene 25 kilómetros de altura. O sea, qué grandes erupciones pudo tener este volcán, ¿no? Es un volcán de escudo, un volcán muy grande que probablemente pues, tuvo una vida, pues me imagino que bastante importante y bastante agitada para construir una cosa de este tamaño. Para que os hagáis una idea, este volcán es tan grande
que si nos ponemos en la cima no veríamos la base del volcán, no veríamos la llanura, porque el volcán es tan grande que llegaría hasta el final del horizonte, tiene cientos de kilómetros de anchura. De hecho, si lo metiéramos en Francia, se desbordaría por los lados. O bueno, también somos capaces de ver que en el sistema solar, obviamente, ha habido volcanes activos porque no solamente vemos los volcanes, sino además vemos coladas de lava, ¿no? Esto aquí es una morfología muy indicativa de la existencia de coladas de lava. En algunos casos, de bastantes decenas de kilómetros. Pero en el último año, nuestra visión también sobre el vulcanismo en Marte está cambiando bastante. Marte para nosotros volcánicamente estaba muerto. Estaba muerto porque, bueno, llevamos ya bastantes años en Marte casi de forma continua y nunca hemos visto ni el más mínimo síntoma de una erupción volcánica. Sin embargo, en 2019 aterrizó la misión InSight. La misión InSight llevaba un sismógrafo pues con muy preciso, capaz de detectar movimientos muy sutiles del terreno y se dio cuenta que en esta zona de aquí, en estas grietas que ven ustedes aquí, que se llama Cerberus Fossae, estaban ocurriendo una serie de volcanes muy raros. Cuando los científicos vieron la forma de onda de los terremotos, hoy en sismología se puede discriminar, viendo la forma de onda de un terremoto, qué proceso puede haberlo provocado, si es una explosión, si es un terremoto tectónico, si es un terremoto volcano-tectónico, si es tremor volcánico, en fin, podemos saber muy bien de qué tipo de señales estamos encontrando. Bueno, pues en Marte nos hemos dado cuenta de que algunos de estos terremotos parecen ser de origen volcánico. Y cuando los científicos se pusieron a investigar ciertas zonas de Cerberus Fossae, se dieron cuenta que habían zonas como esta, donde parecía que en los últimos 50.000 años había habido actividad volcánica. 50.000 años en tiempos geológicos es relativamente reciente. ¿Cómo es posible que en un planeta que esté tan frío de repente estemos viendo erupciones que hayan tenido lugar hace 50.000 años? Pues no lo sabemos. Probablemente porque todavía quede pues, un calor suficiente y magma en profundidad suficiente y cerca de la corteza para generar estos fenómenos volcánicos. Pero desde luego nos queda muchísimo por saber, incluso en cosas que dábamos completamente por sentadas, pues nos estamos dando cuenta que estábamos un pelín equivocados. Hoy la geología, como les decía antes, y me van a disculpar que llevo un momento de agua porque no paro de hablar. Es de la Tierra este agua. Creo que sí, y lo espero. Bueno, como les decía antes, no solamente nos dedicamos al estudio de la geología en planetas rocosos, ¿no? Sino también lo hacemos en los cuerpos de hielo. Aquí, por ejemplo, tienen una imagen de Plutón con mucho detalle, pero sobre todo estamos empezando a sentir fascinación por los satélites de los gigantes gaseosos. Los satélites de los gigantes gaseosos, salvo excepciones, los que conocemos, la mayoría están formados, su corteza está formada principalmente por hielo y su núcleo sí que está formado por roca. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, porque muchas veces en el sistema solar exterior los elementos que había más abundantes para juntarse y formar cuerpos de un tamaño grande, de un tamaño planetario, eran los elementos volátiles, que puede ser pues el agua, el dióxido de carbono, el nitrógeno, etcétera. Y por eso hay tanta abundancia de cuerpos formados por hielo. ¿Pero qué ocurre? Nos estamos dando cuenta de que muchos de estos cuerpos no es que solamente tengan una corteza de hielo, sino que probablemente debajo de esa corteza de hielo existan océanos por debajo de esa corteza de hielo. Océanos de agua líquida, de agua normal y corriente. Y probablemente en contacto también con esa corteza rocosa, ¿no? Y eso es muy importante porque si encontramos cuerpos del sistema solar donde hay masas de agua estable, océanos gigantescos debajo de una corteza de hielo protegidas, el agua obviamente tiene que estar a una temperatura buena porque no está congelada, ¿no? No está a 500 grados bajo cero, sino que está o a 180 grados bajo cero, sino que está a una temperatura suficiente como para que el agua esté líquida. Y está en contacto con el núcleo rocoso, donde puede haber un intercambio de calor, donde puede haber un intercambio de sustancias, los hace lugares también muy interesantes de cara a la búsqueda de la vida más allá del sistema solar, más allá de nuestro planeta. Sabemos que existen estos océanos por varias razones. La primera, porque hemos podido estudiar también su estructura interna, pues a través muchas veces de datos indirectos, de cómo se mueven, de cómo giran, de cómo van bamboleándose a lo largo de su órbita alrededor de estos planetas, pero también porque a veces los vemos escupir agua. Estos son dos imágenes de Encélado, no son recreaciones, son imágenes reales tomadas por la misión Cassini, en las cuales vemos todos estos chorros de agua salir hacia el espacio. Estos géiseres, que además forman un anillo en Saturno, el anillo E, está formado por todas estas partículas de agua. Bueno, no
Nombro el agua principalmente, pero agua, dióxido de carbono, amoníaco, etcétera. Todo este agua procede de un océano que hay en su interior. Y además sabemos que este océano, en el caso de Encélado, está en contacto con el núcleo de roca. ¿Por qué? Porque la Cassini llevaba un detector de partículas de polvo, en este caso, para saber cuántas partículas sólidas se encontraba en su órbita alrededor de Saturno, y se dio cuenta que tuvo colisiones con partículas rocosas al pasar por estos chorros. Por lo tanto, sabemos que Encélado es un lugar muy interesante de cara a la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Obviamente no estoy hablando de esta década ni de la que viene, ni seguramente dentro de 3 o 4 décadas, hay que ser muy optimistas, ¿no? Pero bueno, nos hace ver que el sistema solar tiene lugares que incluso pueden parecerse a donde se generó o donde pensamos que apareció la vida en la Tierra, ¿no? Que pensamos que apareció precisamente en el fondo de los océanos, en chimeneas hidrotermales o cerca de las chimeneas hidrotermales, por varias razones también, porque todos procedemos de un ancestro común que tiene mucha pinta de haber vivido en esos ambientes, pero también porque era un sitio protegido de la radiación exterior, donde había un intercambio de sustancias que podían ser muy beneficiosas y eso lo hacía un lugar muy adecuado para el origen y desarrollo de la vida. No solamente está Encélado, Europa, que es un satélite de Júpiter, también en imágenes del telescopio espacial Hubble hemos podido ver que también parece que tiene pequeños géiseres que escupen agua al espacio. Aquí se ven muy pequeños y poco espectaculares, pero bueno, si no pasa nada, el día 13 de abril de este año despega la misión JUICE, que va a destino a Júpiter, que despegará desde Kourou, desde la Guyana francesa, y a ver si por fin vamos a poder descubrir algún detalle más sobre este satélite tan interesante. O Tritón, un satélite de Neptuno, donde vemos aquí unas manchas negras que van todas en la misma dirección y que pensamos que también en algún momento han sido géiseres que emitían seguramente pues, nitrógeno, sustancias orgánicas y que al caer han dejado esa mancha a sotavento. En el sistema solar no solamente, ya estoy casi acabando, en el sistema solar no solamente existen volcanes de fuego, no solamente existen volcanes rocosos que ocupan roca fundida, existen volcanes que emiten vapor de agua, que emiten hielo de agua, que emiten compuestos orgánicos, en fin, cosas, digamos, principalmente elementos volátiles. Esto ocurre obviamente en los cuerpos donde la superficie está formada, la corteza está formada por hielo, no ocurre en cuerpos rocosos. Pero de algún modo, esos procesos que ocurren en estos volcanes, que llamamos criovolcanes, son similares a los que vemos en nuestro planeta. Y aquí les pongo un ejemplo. Aquí a la derecha tienen una imagen de la Tierra, del volcán Sibelius, que se encuentra en Kamchatka, en Rusia. Es un volcán que por su química es un volcán relativamente explosivo, porque tiene un magma pues un poco espeso. Es un magma que le cuesta mucho fluir. ¿Qué es lo que forma? Pues cuando va fluyendo ese magma hacia arriba va tan lento que empieza a formar un tapón que se llama domo, empieza a formar una forma que se llama domo en el cráter y hasta que no haya una erupción fuerte, pues ese domo no se rompe o no cae o no forma una avalancha o no desaparece. Bueno, pues es esto que veis aquí. A la izquierda vemos un monte que ha aparecido en Ceres, que es un planeta enano, antes era un asteroide, ahora es planeta enano, y que tiene una forma muy parecida a los domos volcánicos que vemos en la Tierra. Pero la corteza de Ceres está formada por hielo de agua principalmente, pero también por arcillas, por carbonatos, etcétera, pero sobre todo por hielo de agua. Y vemos formas similares. Bueno, pues pensamos que en Ceres ha habido fenómenos criovolcánicos que lo que han hecho en vez de emplazar ese magma en la superficie formando un domo de roca, lo han hecho formando un domo de hielo. Y sabemos que es muy reciente, que esto ha pasado hace muy poco tiempo a escala geológica, porque cuando miramos su ladera, pues la verdad es que la vemos bastante lisa, en muy pocos cráteres vemos. Así que pensamos que seguramente Ceres haya tenido también actividad geológica y actividad criovolcánica en tiempos muy recientes. Aquí hay que hacer un poco más de imaginación a estas imágenes, porque son imágenes de radar, y esto es una zona de Titán, satélite de Saturno, que se llama Sotra Facula. Bueno, Sotra Facula es una cosa, es una especie, se llama Sotra Facula porque era una mancha cuando la veíamos con menor resolución, y es una cosa que tiene como también una forma de domo, pero de la cual van saliendo como unas rayas blancas, que cuando las vemos con detalle nos recuerdan mucho a las coladas de lava. Bueno, además, si se fijan ustedes, desemboca además en un sistema dunar de granos de arena, pero formados por hielo. Bueno, pues suponemos que Sotra Facula en realidad es una grieta que ha aparecido en la corteza de Titán, donde por esa grieta va saliendo el hielo de agua, lentamente va fluyendo de una manera un poco viscosa o de una manera un poco plástica y va ocupando la superficie de una manera muy similar a la que lo hacen
pues en nuestro caso, pues las rocas volcánicas en la Tierra, ¿no? Las coladas de lava. Solamente que, bueno, con otra composición muy diferente. Y como les decía antes, es muy interesante que estudiemos estos cuerpos que tienen fenómenos criovolcánicos, que tienen, o que suponemos que tienen océanos en su interior, porque probablemente tengan ambientes muy parecidos a los que encontramos en nuestro planeta y que pensamos que fueron donde se desarrolló la vida al principio, ¿no? Que son pues cosas como las chimeneas hidrotermales. Suponemos que existen porque si hay calor en su interior para mantener el agua líquida, nada hace pensar que no puedan existir sistemas de grietas que den lugar a cosas como esta. O quién sabe si habrá otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero de momento pensamos que este escenario podría ser muy posible, ¿no? Y por lo tanto, pues un lugar muy interesante para seguir explorando y para que las futuras generaciones de geólogas y de geólogos pues se decanten por hacer geología un poco más allá de nuestras fronteras. Como les decía, esta misión, que el día 13 de abril de este año, de 2023, va a despegar la misión JUICE. Esto fue hace unos días, que llegó a Kourou, a la Guyana francesa. A puntico estaban de hacerle unas pruebas para meterla en el cohete, porque tienen que empezar a ensamblar ya la misión. Y bueno, si no pasa nada, en unos años veremos a esta sonda llegar a Júpiter. Va a estudiar sobre todo las lunas de Júpiter, principalmente, bueno, va a estudiarlas, va a hacerlas todas, algunas va a sobrevolarlas, otras va a poder orbitarlas y bueno, lo importante es que vamos a poder tener datos del sistema de Júpiter. Lo hemos visitado de paso solamente desde el año 2001, porque en 2001 acabó la misión Galileo, desde que la pobre ya tuvo muchos problemas porque se le rompió una antena que no pudo desplegar y no recibimos todos los datos que hubiésemos querido. Luego pasó sobre todo la New Horizons, ya de camino a Plutón, pero de paso, y la JUICE se va a quedar allí. Es cierto que ahora tenemos la misión Juno en órbita alrededor de Júpiter, pero tiene una webcam solamente que le pusieron porque la gente le dijo que por favor le pusieran por lo menos una cámara para que el público pudiera ver también, ¿no? lo que estaba haciendo alrededor de Júpiter. Entonces, esta misión nos va a poder dar datos muy interesantes sobre el interior, sobre la estructura, sobre su composición de estas lunas, de estas grandes lunas galileanas y bueno, quién sabe si vamos a descubrir pues cosas muy interesantes, cosas muy diferentes a las que les he contado hoy. Igual, todo lo que les he contado hoy dentro de unos años ha cambiado también de repente, ¿no? Porque al final la geología es una ciencia que aunque a mucha gente le parezca que toda la vida ha sido igual, que siempre hemos hecho lo mismo, pues no, lo cierto es que la geología es quizá una de las ciencias que más rápido cambian todos los días. Nada más que hay que darse una vuelta por la revista científica o por las noticias científicas todas las semanas para darse cuenta cómo la geología es una ciencia que avanza pues a un ritmo vertiginoso y al que a veces nos es difícil pues incluso adaptarnos a nosotros, ¿no? Ya una última cosa, para quienes de verdad estén interesados en la geología planetaria, en cómo funcionan las misiones al sistema solar, les recomiendo este pequeño documental que está en Amazon Prime ahora, pues en la plataforma para poder ver, que se llama Good Night Obby, que habla de la misión del Opportunity y del rover Spirit, que acabó también hace unos años y que, bueno, es un documental muy interesante porque se ve cómo los científicos, pues al final conciben la misión, la desarrollan, pues llegan hasta el final, superan todos los límites posibles de estas misiones y al final se tienen que despedir de ella casi como si fuera una persona, ¿no? Con todo lo que supone el haber tenido a alguien pues, durante muchos años en Marte trabajando y que al final pues tiene que acabar su misión, ¿no? Porque al final se rompen, ¿no? Son máquinas que están sometidas a un gran estrés, a un clima, a unas condiciones realmente extremas a las que, bueno, nuestra tecnología normal no funcionaría, obviamente. Y bueno, yo creo que es una película, es un documental muy interesante, sobre todo de cara a ver esa parte interna, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda desde que se concibe una misión hasta que se lanza? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han seleccionado esos lugares de aterrizaje? ¿Qué labor tiene la geología tan importante en el desarrollo de las misiones espaciales? Y bueno, creo que también es un documental que invita mucho a la reflexión y que creo que además es muy bonito de ver porque tiene algunas infografías, tiene algunos vídeos hechos sobre estos rovers, algunos obviamente están un poco exagerados, es un documental que tiene su cinematografía, pero yo creo que eso lo hace todavía mucho más bonito, ¿no? Y bueno, creo que es un buen momento, se estrenó precisamente el 23 de noviembre del año pasado, pero yo, bueno, creo que siempre es un buen momento para poder verlo. Y nada, esto es todo. Ya si tienen alguna pregunta, estas son mis redes sociales por si quieren seguirme, estoy prácticamente en todos los sitios para aburrir a todo el mundo con la geología, porque bueno, creo que es importante que si la gente que nos dedicamos a la geología no hablamos de la geología, al final la geología acaba muriendo porque no se transmite, no se habla de ella,
Si todo el mundo habla de lo que hace, todo el mundo tenemos programas de televisión sobre lo que hace el uno, sobre sale de fiesta, sobre si no sé cuánto. Si los geólogos no hablamos de lo que hacemos, no hablamos de lo que nos apasiona, no hablamos de la Tierra, de lo importante que es nuestra ciencia. Hoy he hablado de la geología planetaria, mañana voy a hablar de riesgos naturales. Nuestra ciencia es una ciencia fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna. Sin la geología no se puede entender el progreso. Desde la revolución, sobre todo desde la revolución industrial hasta ahora, sin la geología, no sé si la revolución industrial estaría todavía despegando, no sé por dónde iríamos, porque la geología al final fue la que consiguió remover todo, la que fue capaz de acelerar, pues en ese caso, la búsqueda de recursos naturales, como el carbón que necesitábamos, ¿no? Luego ya, obviamente, seguimos con el petróleo, ¿no? Pero bueno, yo les animo desde aquí a que hablen de geología con sus amigos, con sus familiares, que les hagan ver que la geología no es esa cosa que muchas veces dicen por televisión, que no es una ciencia real, sino que no solamente somos una ciencia real, sino que además somos una ciencia muy valiosa, de vanguardia y fundamental para entender nuestra vida, por qué estamos aquí y sobre todo también, por qué no, hacia dónde vamos, porque la ciencia no solamente es una ciencia histórica, la geología, sino que también es una ciencia de vanguardia. Muchas gracias. Y ahora pues queda a su disposición por si alguien quiere decirme algo, alguna pregunta, exabrupto, lo que haga falta. Estoy a su entera disposición después. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero un buen rato, ¿eh? Una pregunta. ¿Evidencias de tectónica de placas en algún satélite o planeta? Muy buena pregunta. Desde hace un mes, si no recuerdo mal, la única evidencia que tenemos, aparte de la Tierra, y es una evidencia todavía a estudiar, tenemos en Europa el satélite de Júpiter, pero es una evidencia solamente de tectónica de placas, aparentemente en horizontal. No hay unos científicos dicen que sí, pero en este nuevo artículo solamente habla de movimientos horizontales, es decir, solamente de un lado para otro. Sin embargo, si echamos un vistazo a la literatura científica en los últimos 10 años, veremos que hay científicos que opinan que sí que hay procesos de subducción activos en Europa. Pero en ese caso no se considera una tectónica de placas porque el movimiento horizontal era muy limitado, tal, de kilómetros. Sin embargo, ahora, en este nuevo estudio, que solamente habla de los movimientos laterales principalmente, ya la escala de los movimientos empieza a ser más grande. Pero es una tectónica rara. Es una tectónica, digamos, localizada. Como si hubiesen zonas donde sí que hay grandes movimientos laterales, sin embargo, hay otras alrededor donde no hay movimientos. Y eso hace todavía un poco complicado. No sabemos si es una cuestión de que dentro en el interior, los procesos internos que generarían esa tectónica de placas se están dando de una manera localizada dentro de lo que es Europa, o si es un problema de resolución, es decir, que todavía tenemos que verla mucho más de cerca para poder reconocer esos movimientos. Pero bueno, ya te digo que esto tiene un mes o mes y medio el tema de la tectónica de placas. Donde hay hielo, sea más difícil detectar la tectónica. Es más difícil porque en principio puede ser muy diferente a la de la Tierra, entonces tampoco sabemos. También tenemos un hándicap y es siempre la resolución. Por ejemplo, la Luna la tenemos muy bien vista, en la Luna no hay tectónica de placas por ningún sitio, o en Mercurio. Pero, por ejemplo, en Encélado, un satélite de Saturno, es cierto que tenemos imágenes de mucha resolución, pero de trozos muy pequeños. No tenemos esa visión global a gran resolución. Entonces, en el caso de que hubiese una tectónica de placas, a la resolución que trabajamos, y teniendo en cuenta que son fenómenos que pueden ser muy diferentes, ¿seríamos capaces de reconocerla? Que esa es otra. Porque, por ejemplo, vemos hoy, ¿por qué en Marte no hay tectónica de placas? Por ejemplo, no lo sabemos. Parece que no hay tectónica de placas. O en Venus. En Venus, cuando uno mira Venus hoy en día, también tenemos, aunque de radar, pero tenemos imágenes de mucha resolución, no hemos sido capaces de reconocer una tectónica de placas. ¿Es porque no la hay o no la ha habido? ¿O es porque no somos capaces? ¿O es porque es muy diferente a la de la Tierra? Diferente seguro, porque en la Tierra hay una cosa que no tienen otros cuerpos del sistema solar, que es una distribución bimodal de alturas. Es decir, en la Tierra tenemos los fondos oceánicos y los continentes. Y eso nos indica que hay dos tipos de corteza y que, por lo tanto, hay una dinámica mucho más grande. Pero, sin embargo, en Venus no vemos eso, en Marte no vemos eso. Y nos queda saber, pues, todos estos detalles un poco más en el resto de cuerpos, ¿no? Seguramente en las próximas décadas vamos a poder afinar con la resolución. Yo creo que con la misión JUICE, que vamos a poder ver las lunas de Júpiter, en este caso, con mucha más resolución espacial, pero también vamos a ver un salto temporal entre las imágenes de la Galileo, que eran las anteriores con buena resolución, y las imágenes que vamos a tomar en la próxima década.
Y quizá ahí vamos a poder ser capaces de descubrir cosas que hasta ahora, o de completar ese puzzle que hasta ahora no hemos sido capaces de ver. Pero bueno, esa es mi visión. Yo soy optimista no tanto en descubrir tectónica de placas, sino en que la geodinámica también de todos es muy diferente, ¿no? En el sistema solar, que no solamente seguramente tenga que ver con la propia composición del cuerpo, sino con procesos que han ocurrido posteriormente, bueno, en fin, con muchas cosas que han ido configurando la historia de los planetas. Y no sea una cosa, la tectónica de placas no sea una cosa de partida, sino que se requieran más cosas. Yo aún tengo una pregunta en el chat y luego te haré otra, pero antes de nada te quería dar las gracias de parte de la delegación de Aragón aquí de LICOG por venir y, por supuesto, por hacer toda la actividad divulgativa que haces, que es fundamental, que hay algo que en otras disciplinas a lo mejor está más evolucionada, hay divulgadores que tienen comunidades incluso de millones de seguidores. En geología, por lo que sea, siempre es un poco más difícil acceder a la sociedad y entonces una labor es fundamental y necesaria. Y luego, pregunta en el chat, Santi Meuter. Hablas siempre de agua en los diferentes cuerpos del sistema solar. ¿Podría ser que algunas de las estructuras sedimentarias de flujo tipo fluvial se hubiesen formado por otro tipo de fluidos de otra composición diferente al agua? En Marte, en este caso solamente puedo hablar de superficie, de casos fluviales en Marte. En el caso de Marte se ha estudiado que algunas formas que vemos en la superficie discutidas, en Marte hay una cosa, hay torrenteras, hay ramblas, sobre todo en determinadas laderas que están orientadas muchas de cara al sur, y eso hace que, digamos, tengan una orientación preferente hacia el sol, ¿no? Más o menos como en la Tierra. ¿Qué pasa? Que pensamos que allí, aparte de que puedan haber pequeñas surgencias de agua, porque el hielo puede tener una cantidad de sales importante y que al alcanzar determinada temperatura, ese agua pueda estar en estado líquido durante una pequeña cantidad de tiempo, bajarla de abajo y formar esa pequeña torrentera. Hay científicos que dicen que estas torrenteras en realidad están formadas por hielo seco, dióxido de carbono, que se descuelga en algún momento de un depósito superior, cae ladera abajo y hace como un trineo y excava esa torrentera. ¿Cuál es el problema? Que todavía no hemos visto muy bien cómo funcionan estas cosas. Seguramente en Marte ocurra también otra cosa, y es que en Marte ahí tenemos el Marte pasado y el Marte actual. En el Marte pasado parece, la mayoría de formas que vemos las relacionamos con agua directamente porque vemos depósito de arcillas, vemos alteración acuosa, vemos sulfatos, pensamos que todo eso obviamente ha tenido una relación con la historia del agua, vemos fracturas rellenas, en fin, muchas cosas. Hoy en día en Marte abundan también formas de transporte sedimentario en Marte que son glaciares de roca. Glaciares de roca son glaciares que también existen en la Tierra, pero que aparte de hielo llevan una gran cantidad de sedimentos, de roca, pero principalmente cuando uno los ve desde fuera, lo que reconoce son los bloques, ¿no? Y ahí sí que hay un transporte hoy en día, sobre todo en determinadas zonas. Se me ocurre ahora mismo en la cuenca de Elas, que es una zona muy profunda de Marte, en la cual hay procesos de transporte activos, donde actualmente hay movimiento, pero que realmente el agente transportador no es el agua líquida, sino que realmente en este caso es el hielo. En otros cuerpos, por ejemplo en Titán obviamente no es el agua, son los hidrocarburos los que excavan el hielo, y ya no hay más cuerpos que hayan tenido un ciclo hidrológico que sepamos. Por lo menos un ciclo hidrológico que se haya conservado, porque si miramos también la literatura científica, hay estudios que dicen que la Luna, al principio después de su formación, tuvo una atmósfera, que esa atmósfera fue lo suficientemente densa durante millones de años, probablemente en el torno de los 100 millones de años, lo suficientemente densa como para que hubiera lluvia y para que hubiera océanos en la superficie de la Luna. Pero los primeros 100 millones de años, es decir, nada, poco después de su formación, ¿no? Pero nada de eso aparentemente se ha conservado. Miaela también pregunta, quisiera preguntar rápidamente también si realmente las condiciones en la zona de Río Tinto, Huelva, que se estudian por la NASA, son idénticas a las de Marte y si realmente podríamos plantearnos organismos extremófilos en alguna parte de Marte a la que hayamos llegado. Bueno, se considera que Río Tinto, en España hay varios análogos de Marte, no solamente está Río Tinto, pero Río Tinto es uno de los más interesantes y sí se considera, de hecho la NASA, bueno, hace entrenamiento de campo, provee instrumentos, hay muchos científicos, incluso del Centro de Astrobiología de Madrid, estudiando los extremófilos de Río Tinto y claro, cuando trabajamos en condiciones extremas, en este caso se me ocurre, vamos a hablar de Marte, obviamente los organismos que buscamos son
extremos para lo que nosotros consideramos normal. Tiene que ser en este caso, pues, que sean capaces de aguantar grandes concentraciones de sal, porque si hay agua líquida en Marte, seguramente, obviamente debajo de la roca, no encima, porque la superficie es imposible, sea bajo grandes condiciones de sal, con gran salinidad, seguramente con pH muy diferentes, en temperaturas muy bajas. Entonces siempre vamos buscando la vida en los extremos. Pero es porque en el sistema solar no hay un planeta que sea parecido a la Tierra en el sentido de condiciones ambientales. Por eso siempre buscamos los extremófilos, porque si hay algo que haya sobrevivido en Marte o que pueda sobrevivir en los océanos por debajo de las capas de hielo de los satélites de los gigantes gaseosos, tiene que ser extremo. Yo tengo una pregunta que sé que es difícil, pero ¿qué cuerpo del sistema solar es el que geológicamente más te gusta o más? Difícil, sí. Esa pregunta es difícil, pero bueno, yo creo que todos los cuerpos tienen algo que enseñarnos, tienen algo que mostrarnos, tienen una geología apasionante. Es cierto que vamos conociéndolos con mucho desfase temporal, porque entre misión y misión pasa mucho tiempo, pero bueno, Marte es fantástico porque podemos reconocer muchos procesos que se dan en la Tierra, y Marte es un planeta muy hospitalario para nuestros sentidos, porque nos es fácil de ver, porque son cosas muy parecidas, pero bueno, uno piensa en Titán con esa lluvia de hidrocarburos, con esos granos de arena formados en realidad por pequeñas partículas de hielo o esos cantos rodados de hielo, y por lagos que se secan, que forman evaporitas. Me parece apasionante, ¿no? Yo creo que la geología del sistema solar es un sitio inagotable para nuestro asombro. Bueno, Nautana tiene 3 libros. O sea, que no ha dicho nada porque les un libro, pero tiene 3 libros súper chulos. Uno es un geólogo de apuros, otro es historia de los volcanes y otro es... todo lo que siempre quiso saber sobre geología, pero que en realidad no es un libro estrictamente sobre geología, sino sobre la historia de la geología, para que podamos poner en contexto cómo ha evolucionado nuestro pensamiento, sobre todo en los últimos 200 años, pero bueno, también me remonto al principio de nuestro uso geológico de los materiales, y que tan importante fue, sobre todo desde la industria lítica o incluso desde antes, para poder desarrollar nuestra sociedad actual, ¿no? Y esos son mis 3 libros, y todos son de geología. No he escrito ningún Harry Potter ni ningún Señor de los Anillos, solo hablo de geología. Este último es el que vas a presentar mañana. Exactamente, este último es el que voy a presentar mañana. Voy a dar una pincelada del libro porque, bueno, a mí aprender la geología yo creo que se aprende mucho mejor si uno sabe cómo pensaban los que estaban antes que él, porque le permite seguir esa evolución temporal y comprender cómo ha cambiado nuestra visión sobre la geología, ¿no? Además que hay historias que son muy divertidas, hay historias apasionantes, hay peleas, hay discusiones, y bueno, yo creo que la historia de la geología, me imagino que casi como la de todas las ciencias, ¿no? Pero la nuestra ha tenido una controversia muy concentrada en el tiempo, porque la geología, que nadie se piense que tiene 1000 años, la geología tiene 200 años, poco más. Entonces, claro, todas las controversias, todas las polémicas, todos los cambios de paradigma se han dado ahora, se han dado muy recientes, entonces están muchos muy bien documentados. El último, quizá más grande, es el de la tectónica de placas, porque es del siglo XX, pero bueno, si nos vamos atrás, nos vamos al siglo XIX, si eso fuese hoy, ¿cómo estarían los grandes geólogos en Internet? Se estarían diciendo de todo los unos a los otros, los plutonistas, los neptunistas, en fin. No me quiero imaginar lo que pensaría Steno si levantara la cabeza ahora, ¿no? Y nada, bueno, pues eso básicamente lo que cuento en este último libro. ¿Y lo presentas mañana en Villanueva de Gallo? De Huelva. Sí. Mañana ya hablaremos de riesgos naturales para todos los públicos, para que todo el mundo pueda entender un poco cómo funcionan los riesgos naturales y a cuáles nos enfrentamos como sociedad, y luego al final pues haré una pincelada del libro de Historia de la Geología. Muy breve, pero bueno, sobre todo para que bueno, todo el mundo pueda por lo menos tener ese interés, ¿no? Antes he dicho que la geología no solamente es una ciencia histórica, pero bueno, la historia de la geología yo creo que da para mucho, no da para un libro, yo creo que da para muchísimo más, porque además no solamente la historia de la geología, sino de todo lo que había antes de la geología como ciencia, como ciencia formal, y eso también hay mucho, ¿no? De hecho, en el libro hablo paso por Platón incluso. El libro lo que he intentado también hacer es reconstruir la historia de la geología a partir de las palabras de los autores originales. Es decir, he cogido, me he ido a sus libros, los he traducido de su versión original para que pueda ver cómo hablaban ellos, ¿no? Cómo interpretaban la geología, ¿no? Y quizá, para mí, el punto que ha transformado la geología
de una ciencia más descriptiva a una ciencia más formal fue precisamente el viaje. El hecho de que los geólogos pudieran viajar, ese cambio que ya se ve en Steno, no hay que irse a Lyell o a Houghton, sino ya se ve en Steno que se movía mucho de un sitio a otro, fue lo que fue capaz de empezar a sentar las bases de la geología como una cosa formal, porque se dieron cuenta de que la geología, bueno, de un sitio a otro tenía mucha relación, ¿no? Que no eran cosas aisladas, fenómenos sueltos ni nada, sino que la geología era todo un uno. Y eso también es muy interesante. ¿Cómo relacionas o cómo se relaciona el origen del agua en Marte con respecto al origen del agua en la Tierra? Es decir, no conocemos el origen del agua en la Tierra, que nos aporta uno sobre otro y otro sobre él. Pues lo que nos podría aportar es quizá si fuésemos, claro, esto también depende de qué muestras seamos capaces de tomar y de estudiar. Si fuésemos capaces de reconocer el ratio isotópico del agua original de Marte, del agua que había al principio, podríamos intentar saber ese ratio isotópico que representa en el sistema solar. En la Tierra, lo cierto es que la historia del agua es mucho más larga, mucho más compleja, ha habido mucha mezcla. Nosotros, poco después de formarnos, tuvimos el impacto de un segundo cuerpo, que fue Theia, que acabó con la formación de la Luna, y todo eso ha trastocado y ha complicado mucho la historia. La Tierra tiene una historia mucho más compleja, quizás que en otros cuerpos del sistema solar, porque la Tierra estaba formada y de repente, ¡pum!, otra vez empezamos de cero. Y eso hace que quizá muchas de las cosas que conocemos hoy, que muchas veces son al final herencia de otros datos, no nos permitan reconocer todo. Entonces tengamos que ir precisamente a reconocer pues, los isótopos del hidrógeno, por ejemplo, en el agua de Marte, quizá igual incluso nos pueden dar más pistas que incluso los de la Tierra. Obviamente tenemos que compararlos con los de asteroides y con los de cometas. Eso es donde está también la clave, ¿no? Y para eso también necesitamos pues, poder acceder a los asteroides, traer muestras como estamos trayendo. De hecho, vienen muestras de asteroides de camino y que nos van a permitir ya con las tecnologías actuales perfilar estas proporciones entre los distintos isótopos que nos van a ayudar un poco a componer la historia. Yo creo que quizá las sorpresas vendrán cuando seamos capaces de llegar a sitios que han tenido una historia mucho menos larga, mucho menos cambio, con muchísima menos alteración. Ahí es donde quizá vayamos a encontrar la clave. ¿Quién sabe? Vamos, yo tengo la esperanza de que una parte de la historia que hemos perdido en nuestro planeta seamos capaces de reconstruirla pues, gracias a la Luna, que también nos falta mucho. Yo tengo la esperanza de que encontremos meteoritos de la Tierra en la Luna, porque quizá en esos meteoritos de la Tierra en la Luna encontremos esas primeras piezas del puzzle que aquí ya no están, porque fueron destruidas. Y a lo mejor ahí también podemos encontrar pistas sobre eso. Así que nada, a esperar a ver qué nos deparan. Dentro de tampoco, si no pasa nada, en 2024-2025 vamos a la Luna, a ver qué nos encontramos ahí, ¿no? A ver si ahora que también la geología también ha avanzado mucho y somos capaces de traer ya muchas más muestras con una persona que las coja, no un robot, a ver si somos capaces también de encontrar cosas interesantes allí. Cosas de la Tierra, no cosas de la Luna, cosas de la Tierra, que es ahora el caso de que también nos interesa. Una pregunta más. Bueno, pues te os da un pequeño regalo de parte del colegio. Muchas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias. Ahí. ¿Cuál es la piedra? No me sorprendería que en un colegio de geólogos. Hielo de agua. ¿Habéis visto la diferencia, no? Hielo de agua. Aquí está, una monita muy chulo. Bueno, por aquí mejor. Muchas gracias. A ti. ¿Villanueva de Huelva a qué hora? ¿Y dónde? En el salón de plenos del ayuntamiento. La hora es que tengo que mirarla porque yo la cabeza no la tengo. A ver, eso me la manda aquí. Pequeño el salón de pleno. Sí. Sí, es pequeñico. A las 6. A las 6. Sí. Adiós, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, oye, ha sido un placer, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias. Tengo que ir corriendo. Muchas gracias por venir. Yo llego tarde, soy Manuel. Bueno, encantado. Interesantísimo.